Aquí conversamos el porqué de nuestro comportamiento y la vida como la conocemos. Un espacio de preguntas y opiniones para entendernos y entender nuestra cotidianidad. Hablando de la mente, hablemos personalmente. Hola para todos, bienvenidos nuevamente a Personalmente. Estamos encantados otra vez de estar aquí sentados y disfrutando tanto de estos temas que nos encantan. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a todo el mundo le interesa aprender, pero que poco se sabe de forma común. Y a nosotros los psicólogos nos sirve muchísimo para comprender el comportamiento de cada persona. Este tema es la personalidad. Y en este caso, nuestro invitado de hoy nos lo va a contar basándose en un teórico muy representativo de la psicología analítica, que se llama Carl Gustav Jung. Pero bueno, antes de comenzar, quiero saludar a Juli y a Nata y hacerles las preguntitas del principio del programa. Entonces, Juli, ¿cómo vas? Cuéntame. Hola Mari, muy bien, muy contentos de estar nuevamente aquí en el programa, pues realmente cuidándonos a mucho pues, por la situación que vivimos actualmente, pero en general estamos bien y espero que tú también estés bien y de igual forma Nata. Muchas gracias, Juli. Bueno, tu preguntica. ¿Cuál crees que es la importancia o los beneficios de reconocer en los demás y en ti mismo el tipo de personalidad que se tiene? Uy, es muy interesante realmente porque, a ver, las personas a veces cuando tenemos actos inconscientes, es decir, cuando actuamos en un piloto automático, que a veces no sabemos por qué nos comportamos de estas formas, es entender de que nosotros estamos actuando a base de una personalidad, que es lo que nos cuesta entender a veces mucho. ¿Por qué yo soy así? ¿Qué me pasa? Tal cosa. Entonces hay una base social, genética, que puede estar formando a la persona en esta forma de personalidad. Ahora, ¿qué beneficios? Un autoconocimiento, entenderse a sí mismo, entender al otro, por qué se comporta de esta forma. Pero para eso obviamente hay que entender los tipos de personalidad de diferentes autores o de la psicología, o como los define pues, el autor que vamos a citar hoy, que es Jung, o incluso también como lo define la psiquiatría, pues dependiendo del narcisismo, de evitativo, todo eso, ya uno entiende el significado, el concepto de esos tipos de personalidad y posiblemente ya la persona puede entender cómo se comporta así y saber cómo tratar a esa persona. Puede ser uno de los mayores beneficios e incluso también el saber comunicarse con esas personas. Súper, sí, estoy completamente de acuerdo. Bueno, esto ya lo iremos trabajando más adelante. Nata, ¿cómo estás? Hola Mari, muy bien, muchas gracias. Afortunadamente todo muy tranquilo. Me alegra muchísimo. Bueno, Nata, tu pregunta es, ¿cuáles dirías tú que son los perjuicios o daños que trae reconocer el tipo de personalidad que tienes tú y que tienen los demás? Pues a ver, es un poquito complejo. Yo creo que en cuanto al trabajo con nosotros mismos, no sé si sea como, si traiga como contraindicaciones, por decirlo así. Me parece que, o sea, comparto el punto de vista con Juli de que es realmente importante pues para nuestra vida. Tendría como que, no sé, analizarlo más a fondo, pero con los demás, pues cuando se trata, digamos, por ejemplo, de nosotros, futuros pues psicólogos, tal vez sí entraría un poquito como en algo que hablamos en algún programa, que era eso de psicologizar, entre comillas, como la vida en general. Entonces, pues yo creo que ya entraría un poquito como más en eso, porque estar pues identificando, digamos, a toda hora tipos y rasgos de personalidad en mi familia, en mi pareja o en mis amigos, pues sí, eso yo no creo que sea muy beneficioso, porque ya empezamos como a tratar de buscarle una explicación a cada comportamiento y a cada detalle que pueda hacer una persona, cómo Sí. pueda comportarse. Entonces, siento que sería un poco desgastante hacerlo en el entorno, digamos, cotidiano. Ya cuando se trata pues de lo profesional, obviamente es súper importante. Súper, sí. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con las dos respuestas de hoy. Bueno, listo. Ahora quiero introducir a nuestro invitado de esta noche. Su nombre es Johnny Andrés Valencia. Él es psicólogo de profesión. Le encanta la psicología junguiana, o sea, del autor pues que vamos a basarnos para hablar en este programa. Le encanta el deporte, compartir con su familia y es una gran persona.
Johnny, bueno, cuéntanos cómo vas, cómo te ha ido en este encierro. Bueno, muy buenas noches para todos, Mariana, Natalia, Julián y a todos los oyentes. La verdad, pues inicialmente agradecerles por la invitación. Es importante para mí compartir todos estos temas que, como decían ustedes, están como muy relegados en nuestra sociedad. Entonces es una gran oportunidad. Con el encierro, pues digamos que no me ha dado tan difícil porque siempre encuentro como actividades para entretenerme. Entonces, por ejemplo, las lecturas o hacer ejercicio acá en la casa o otro tipo pues de actividades que también pues son muy satisfactorias para mí. Así que en últimas me las he tomado como unas vacaciones y me las he gozado al máximo, por así decirlo. Súper, súper, me parece buenísima tu actitud. Bueno, digamos que como este tema es un poco abstracto, entonces te doy la palabra para que tú comiences a explicarlo y vamos ahí charlando de cómo se ve la personalidad según este autor. Vale, perfecto. Entonces, pues me parece que el punto de partida es definir quién o describir un poco quién es Carl Gustav Jung, ¿cierto? Él es un médico psiquiatra suizo, nació en 1875 y murió en 1961. Como pueden ver, más o menos 59 años de muerto. Y digamos que sus teorías apenas en este momento actual de nuestra existencia como especie humana ha venido como teniendo importancia porque en el momento en el que se encontraba pues Carl Gustav Jung no se le dio como realmente la importancia que se requería o no eran como muy tenidos en cuenta sus aportes. Entonces pienso pues que es importante contextualizar eso en este caso. Para empezar, como tú dices, también lo confirmo, es un tema muy amplio, es un tema muy abstracto y me gustaría empezar con lo siguiente. Los tipos psicológicos de Jung, más allá de ser una descripción particular de los tipos de personalidad, también podríamos entenderlos como una concepción que puede variar en el ser humano a lo largo de su vida. O sea, una persona no es de una forma desde su nacimiento a lo largo de su existencia hasta que se muere, sino que este va variando. Ya vamos a ver de qué formas puede variar este tipo pues, de personas. Inicialmente, empezar con una frase muy importante que habla pues, de las funciones psicológicas. Empezamos que las sensaciones nos ayudan a saber que algo existe, el pensamiento nos ayuda a saber qué es lo que existe. Hablamos ahora de las intuiciones, que es de dónde vienen y para dónde van esas cosas que existen. Y el sentimiento nos ayuda a saber si es bueno o malo eso que está existiendo. Ya vamos a ver un poquito más adelante de qué se tratan estas cuatro funciones psicológicas: el pensamiento, el sentimiento, la sensación y la intuición. Bueno, para empezar, Carl Gustav Jung denomina dos actitudes, que es el introvertido y el extrovertido. Los escuchamos comúnmente en nuestra sociedad. Son términos que de pronto se han expresado de formas no muy acordes a lo que nos define el autor, pero digámoslo en términos generales, que una persona extrovertida se entiende como aquella que tiene orientada su energía psíquica hacia el exterior, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de objetos. Los objetos se pueden entender como personas, como cosas, como situaciones o hechos que están afuera, en el exterior de nuestra corporeidad como personas. Estos hechos externos, pues al ser extrovertidos, tenemos toda nuestra carga energética orientados hacia ellos, entonces buscamos satisfacerles, buscamos a través de nuestros pensamientos y sentimientos gratificarles de alguna u otra forma, tanto así que nos olvidamos de nuestro propio bienestar cuando somos muy, muy extrovertidos. Ese es un aspecto a tener en cuenta más adelante. Por el lado contrario tenemos al introvertido, que es una actitud también muy importante en el sentido de que ya ocurre el caso contrario, de que están muy volcados hacia sí mismo, tanto que desde el exterior podemos verlos como egocentristas, como un poco egoístas, un poco aislados, muy ensimismados, muy reservados, a tal punto pues de que puede ser negativo para un conjunto de personas. Estas son dos actitudes generales que él describe. Estas dos actitudes tienen tanto una connotación consciente como una connotación inconsciente. Eso es pues también importante. Y este autor también nos menciona que cuando una persona es muy extrovertida es porque su inconsciente está representando una parte ya muy introvertida. Y esa introversión, al ser extrovertidos, las vemos proyectadas, pero en las demás personas. Un ejemplo de esto:
encontramos que somos muy extrovertidos, nos reconocemos como extrovertidos, pero nos disgusta mucho la personalidad de una persona que está fuera de nosotros porque es muy callada, es muy ensimismada, está muy aislada. ¿Por qué nos está disgustando eso? Ahí deberíamos hacer un pequeño análisis y preguntarnos qué es lo que está pasando. Claro, porque el lado inconsciente de nuestra personalidad está diciendo que somos de alguna otra forma introvertidos, aunque desde nuestro lado consciente seamos extrovertidos. Lo mismo pasa pues en el caso contrario. Ya dando paso pues con esto a las funciones psicológicas básicas que les describí pues anteriormente, de ahí surgen los 8 tipos psicológicos que Carl Gustav Jung denomina. Ahí sí me gustaría hacer como un pequeño paréntesis y como aclarar algo de que los rasgos de personalidad que otros autores denominan como el neurótico, el narcisista, el histérico, todo este tipo pues de rasgos que a gran escala se denominan, en cierto modo no tienen mucha correlación a lo que Carl Gustav Jung propone. ¿Por qué? Porque estos rasgos de personalidad, neuróticos, histéricos, narcisistas, ya son más arraigados, ya son más inherentes a la forma de ser de la persona, tanto así que la persona a lo largo de su vida los estructura y puede morir de esta forma, aunque no sea pues en un grado muy excesivo, por así decirlo. Digamos, es una persona neurótica, pero lo puede controlar, lo puede canalizar a través pues, de su proceso de crecimiento y autorrealización, pero es algo inherente a él, ¿sí? En cambio, los tipos psicológicos de Carl Gustav Jung sí son un poco más permeables, pueden cambiar más fácilmente a lo largo de su historia. Tanto así que en un mismo día podemos ser tanto extrovertidos como introvertidos. Un ejemplo de esto muy clásico es cuando nos vamos a dormir. Cuando nos vamos a dormir, sí o sí, estamos en modo introversión. ¿Por qué? Porque estamos orientados hacia nosotros mismos. Ese es el momento en el que más conexión tenemos con nuestro lado inconsciente. Pero cuando estamos despiertos, cuando estamos interactuando con la sociedad, ya tenemos pues como tal un tipo más extrovertido. Además de esto, pues digamos, la primera parte de nuestra vida hasta los 40 años, somos más extrovertidos en el sentido de que queremos aventurarnos, conocer el mundo, hacer una cosa, hacer la otra, somos mucho más extrovertidos. Pero ya después de ahí empezamos ya como a ser más conscientes de nosotros mismos, somos más introvertidos porque nos dedicamos más a nuestro bienestar interior, a nuestro autoconocimiento, y bueno, todo este tipo de proceso. Entonces, como pueden ver, no es algo que sea rígido, no hay un extrovertido puro ni hay un introvertido puro, ¿sí? Listo, damos paso entonces a la descripción de los 8 tipos psicológicos. Para empezar, entonces vamos a darle inicialmente con el extrovertido pensante, que es la primera función psicológica. El extrovertido pensante, digamos que para mí es uno de los más comunes en nuestra sociedad, en nuestro país como tal. Hablamos mucho de ese tipo de personas que ven en el exterior algunas reglas, algunas fórmulas ya preestablecidas, y él lo que hace es adaptarse a eso que ya está preestablecido y desde ahí reflexionar y hacer conjeturas de esa propia realidad externa, ¿sí? Entonces, este tipo de personas se encuentran mucho en los investigadores, por ejemplo, aquellos que les gusta la investigación, pero más de tipo colectiva. Entonces se sumergen en una comunidad y están con un grupo de trabajo y ellos permiten que hagan sugerencias, reciben las opiniones fácilmente y crean conocimientos a través de hechos objetivos que están en el exterior. Este, por lo que les digo, es un hecho muy, o es un tipo muy frecuente en nuestra sociedad, tanto así que cuando este tipo de personas encuentran que hay otros que no se acoplan o no se adaptan a lo que está preestablecido en una sociedad, buscan imponerlo a través del poder. Eso lo encontramos mucho en las figuras políticas o en figuras pues sociales, por así decirlo, de que, claro, se sienten con el poder y la autoridad para imponer a las demás personas que se lleven a cabo fórmulas que ya están preestablecidas, o sea, no ir en contra de lo que ya está pues como tal. También podríamos hablar, ahora ya para el segundo tipo psicológico, del extrovertido sentimental o el sentimiento extrovertido. Ese también es muy común, es más común en las mujeres. Estos casos lo encontramos principalmente, esto va a sonar un poquito brusco para las mujeres, pero son aquellas que buscan el estereotipo ideal de hombre, de lo que han aprendido culturalmente, transmitido por sus padres, por su familia. Es decir,
Si me he criado con el ideal de que la persona que necesito a mi lado debe tener un estatus social, dinero, cierta profesión, eso es lo que vamos a buscar y por ende, cuando lo obtenemos, normalmente en algunas mujeres ocurre esto, ese sentimiento llega a tal punto en el que dicen, listo, ya conseguí lo que quería, ahora me aparto. O sea, el objetivo último es tenerlo por un tiempito, sacarle provecho y me voy. Sí, es Sí, algo un poco brusco a la hora pues de decirlo, pero como pueden ver en las novelas también lo representan muy bien y se ve mucho en nuestra sociedad. uno siempre ve ese tipo de casos. Exactamente. Y negarnos pues a ser conscientes de eso es estar condenados, la verdad. Bueno, otro aspecto importante de este sentimental extravertido es que, como les digo, está siempre orientado hacia los objetos, entonces busca satisfacer de alguna u otra forma los sentimientos de las otras personas, de adaptarse a lo que buscan los demás. Entonces, si la persona que tengo al frente se siente triste, yo como extrovertido sentimental voy a buscar la manera de hacerle un poquito más contento el día, más feliz el día, para que no sea así. O sea, nos sacrificamos de alguna u otra forma con este tipo psicológico a tal punto de buscar el bienestar en la otra persona. ¿Listo? El tercer tipo psicológico es el sensitivo extrovertido. Este también es muy común. Para mí los extrovertidos en general son muy comunes en nuestra sociedad occidental, pues en nuestra cultura occidental. Este tipo es más concreto, es más de lo que puede ver, lo que puede palpar a través de sus sentidos, de sus cinco sentidos, que si bien pues todos creo que lo sabemos, estos sentidos lo que nos permiten es recibir estímulos del exterior, estímulos como objetos, personas, hechos, situaciones, y a través de esto damos interpretaciones sobre lo que es nuestra propia realidad. Entonces son personas muy concretas a la hora de decir, yo solamente creo en lo que veo. Y entonces uno les pregunta, listo, pero mira, ¿tú crees en tus pensamientos? Sí, pero si tú no los estás viendo, entonces no entiendo lo que estás queriendo decir. Y llegan ahí como a un cruce raro porque no saben dar respuesta. Me ha pasado pues en varias ocasiones, ¿sí? Porque, bueno, a pesar de que no vemos nuestros pensamientos, sabemos que existen. Este tipo Claro. de personas pues son muy concretas, como les digo, son más arraigadas pues al tipo a recibir los estímulos, a interpretarse con base a ellos y en últimas es difícil que crean en aspectos un poco más abstractos, por así decirlo, más trascendentales. Pasamos al cuarto y último tipo psicológico del lado extravertido, que es el intuitivo. El intuitivo para mí, este sí es un poco probable encontrarlo en nuestra sociedad. Y el intuitivo como tal, voy a hablar en términos generales de la intuición. La intuición es como tal el lenguaje del inconsciente. Es la forma en la que nos expresamos metafóricamente en la sociedad. No sé si a ustedes les ha pasado que en alguna circunstancia o situación de su vida hay una vocecita interna que les dice, no hagas esto, no hagas lo otro, algo va a pasar. Como una Sí, predisposición, una pequeña sí, predisposición. sí. Y no sé, dice, pero mira, yo porque tengo como este malestar, siento que algo va a pasar, pero no tengo argumentos para decir por qué. Esa es la Ujú. intuición, esa vocecita pequeñita que nos retumba por dentro y nos dice, cuidado, o mira, esto va a pasar, es como una anticipación pequeñita. Qué pena, Dime, Juli. Juli. Esa intuición también puede ser, digamos, esa palabra en una persona que decirlo así, puede, digamos, hacerle daño a la otra persona. O como esa vocecita mala que dicen, escucho voces para hacerle daño al otro. No, no, la verdad no lo relacionaría en ese caso, porque la intuición es una verdad concreta, o sea, la persona que es intuitiva tiene una verdad tan, o sea, una verdad tan inconsciente, o sea, la persona no es consciente de esa verdad, pero no es negativa. Sí, la intuición Interesante. desde ese punto de vista no es negativa. Yo creo que lo que acabas de decir está más relacionado con un tipo de psicosis más Exacto, sí. delirante. Mm. Exacto. Uno a veces habla con personas pues que han tenido este tipo de patologías y he visto pues documentales y videos y es el tipo psicótico que va por la calle, ve a una persona que está vestida con una camisa roja y ellos la interpretación que hacen es, uy, pues ya está vestida de rojo, la asocio con que me va a hacer daño y no me va a dejar hacer daño, entonces yo lo voy a atacar primero, cuando realmente la persona que está vestida de roja no tenía ningún tipo de intención pues de hacerle daño. Sí, ese es de pronto un episodio psicótico en el que sí se podría pues ver más inmerso esa vocecita ahí de que cuidado que te va a hacer daño, cuando realmente no va a ser así, ¿sí?
La intuición para mí Claro. es la sabiduría del inconsciente. Para mí es la sabiduría del inconsciente, porque es muy metafórica y la verdad es muy difícil tener una conciencia de esto. Es muy difícil. La intuición se basa o tiene su conocimiento propio. Entonces ella busca situaciones aisladas, las va uniendo y llega un momento en el que las integra para tener un conocimiento y ese conocimiento es el que nos brinda a través de esa vocecita. Como para que quede un poquito más claro lo de la intuición, porque es que realmente es compleja esta función psicológica. Hace poco me pasó que alguien iba a hacerme pues aquí un trabajito en la casa pues de tecnología y la persona vivía en Neira. Entonces ese día pues eso fue el año pasado, estaba súper lluvioso el día, estábamos en invierno y algo por dentro me dijo, cuidado, algo como que va a pasar, mejor cancelale a esa persona. Efectivamente, llamé a la persona, no, mira, no puedes venir hoy, le saqué unas cosas y en últimas pues la persona no vino. Y ocurrió que a los días siguientes salió en el periódico, en las noticias, que ese mismo día en esa misma vía por la que él iba a pasar en la moto, se derrumbó. Hubo un derrumbe, Ah, entonces, pucha, claro, ahí está la intuición latente. Yo no sabía qué iba a pasar, pero claro. ocurrió algo de alguna otra forma catastrófica, que bueno, pudo habérselo llevado a él o pudo haberlo retenido y no dejarlo pasar, ¿sí? La intuición tiene un conocimiento, una conciencia propia. Esta lo que Ujú. hace es coger informaciones aisladas, hechos aislados. Por ejemplo, en el ejemplo que les acabo de poner, el motociclista, pues la persona que me iba a hacer el trabajo, tenía que pasar por una vía en donde estaba rodeado no sé, de montañas y Sí, eso implicaba que llegara hasta la ciudad de Manizales. ¿Cuáles son los hechos aislados? Moto, vía mojada, lluvia, invierno, montañas alrededor. Claro, la intuición recopila toda esta información, la y se integra, derrumbe. Ujú. exacto. Y en últimas, ¿qué provoca? Cuidado, va a pasar algo con la unión de todos estos hechos. No se sabe qué va a pasar. Pasará o lo sabremos cuando ya suceda. Pero miren que sí hay como una sabiduría interna en todo esto. Es como una conexión de varios hechos Súper, por allí. súper Ujú. interesante. Pero como les digo, es algo que nosotros no somos muy conscientes. O sea, es algo que a mí me pasó, si mucho, y lo puedo contar con una mano y me sobran dedos, 3 veces en la vida. Entonces sí es muy Sí. difícil tener Sí, sí, sí. conciencia de estos hechos, la verdad. Bueno, para continuar entonces con el tipo extrovertido e intuitivo, es una persona que busca siempre oportunidades, que siempre busca como mm, ser aventurero, encontrar hechos que le permitan como expresar sus máximas competencias. Este tipo psicológico es muy propio de nuestra profesión. Es muy propio de nuestra profesión porque nosotros, no sé, hablo ya desde mi experiencia como psicólogo y el inicio de mi carrera profesional, me pasó que uno quería comerse la psicología desde el primer momento en que pisó la carrera porque uno quiere picar aquí, picar allá, quiero trabajar con Con adictos, todo. quiero trabajar con suicidas, con un poco Sí, sí. de patologías, Sí. pero uno realmente no sabe por dónde empezar, si estoy seguro de lo que estoy diciendo o no. Es a lo largo de la carrera en donde uno ya como que se va orientando, va ya como teniendo un perfil más de tipo, no sé, psicológico o clínico, organizacional, bueno, los diferentes campos y enfoques. Y entonces empezamos siendo muy intuitivos en el sentido de que queremos muchas cosas aisladas, por así decirlo, aunque la psicología sea una, pero terminamos siendo ya muy racionales, muy, sí, muy pensantes y muy racionales a la hora de querer decidir lo que queremos para nuestro quehacer psicológico. Bueno, ya con esto damos paso a los otros 4 tipos psicológicos, que son ya pues desde la actitud introvertida. El caso contrario aquí es que el introvertido ya tiene toda su energía hacia sí mismo, es ensimismado, por así decirlo. Toda su energía psíquica está orientada hacia sí mismo a tal punto de que, como les decía, puede parecer alguien egocentrista, alguien egoísta, alguien aislado, alguien muy reservado desde la vista externa, ¿sí? Este tipo de personas pues pueden tener de pronto algunas dificultades a la hora de relacionarse con otros por la misma percepción que generan, ¿sí? Sin embargo, para mí la introversión en nuestra sociedad, en nuestra cultura, deberíamos trabajarla un poco más, porque es la conexión realmente con nuestra propia humanidad y con nuestro propio ser. Listo. En ese caso vamos a empezar con el introvertido pensante.
pues teniendo en cuenta que es una persona que está más guiada por sus ideas, por sus criterios, por sus propias formas de pensar, él busca realidades o verdades absolutas, pero que para él no se salgan, o sea, que no se salgan de sus esquemas como tal, ¿sí? Entonces él encuentra que en el exterior hay muchas verdades, pero para él la única verdad es la que él tiene concebida en su interior. ¿Cómo adquirió esa verdad? No lo sabemos porque pues en cada persona es particular. Pudo haber sido a través de la experiencia, pudo haber sido a través de situaciones de crisis, a través de situaciones gratificantes, a través de la experiencia misma de la vida, ¿sí? Entonces en cada persona sí es importante contextualizar este tipo de cosas. Este tipo de racionamiento introvertido es muy característico en investigadores, pero que son más partidarios de hacer investigaciones individuales, porque no están muy abiertos o muy permeables a las opiniones de los demás, por lo mismo, por su rigidez a la forma, en su forma de pensar. Pasemos ya en este caso al segundo, que es el sentimiento introvertido. Este es un tipo de persona también muy común en las mujeres. En este caso hablamos de que hay algunas mujeres a las que se les dificulta expresarse emocionalmente. Es decir, se encuentran con una pareja, con un hombre o mujer, bueno, dependiendo del gusto sexual que tenga la persona, y esta persona le exige cierta gratificación emocional, caricias, hechos, dame esto, por favor, o ciertas demandas, por así decirlo, para sentirse querido. Pero el sentimental introvertido no se le facilita mucho dar este tipo de gratificaciones, porque desde su estilo de personalidad no es fácil, no sabe cómo, ¿sí? Es muy característico en las mujeres de que a veces pues son muy cerraditas, son muy ensimismadas y también puede surgir en estos casos de que estén muy permeadas por los hábitos de crianza de los padres y de los abuelos. No, 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 tú tienes que ser calladita, tú tienes que ser una mujer decente, nada de exhibirte ante el mundo, porque eso te va a hacer pues ver mal, ¿sí? Esto está muy arraigado a nuestra cultura, entonces ellas lo que buscan es ya como interiorizar tanto esa verdad que en últimas ya llega un momento en que se les dificulta mucho su expresión emocional. Ujú. Este tipo psicológico también se encuentra mucho en los artistas o en los cantantes como tal, porque como pueden ver, claro, no se pueden expresar, digámoslo, con acciones, pero entonces les toca buscar otra forma. ¿Qué forma? La artística, a través de canciones, entonces ahí expresan todo ese fulgor emocional que hacia otras personas no pueden gratificar o demostrar. Entonces crean canciones súper hermosas, componen canciones de amor súper lindas, y es por esta misma motivación interna y de que también se han visto pues frustrados a la hora de hacerlo con a través de otro tipo de formas. Seguimos con el tercer tipo psicológico, que es del introvertido sensitivo. Este tipo de personas también son muy concretas debido pues a que están también moldeadas por los sentidos. Es imposible que al ser pues tan introvertido y ser tan ensimismado y tener tan orientada su energía en sí mismos, no tengan en cuenta el valor externo, porque sí o sí los estímulos, por más introvertido que sea, van a tener contacto con el exterior. Esto implica entonces que ellos reciben estímulos del exterior y le prestan atención solo a aquellos que le generen como importancia, que sean importantes para él desde sus esquemas internos. O sea, no le generan tanta importancia a las multiplicidades de estímulos que hayan, sino algunos determinaditos. O sea, orientan su atención solo a algunos, y a los que sean realmente intensos o realmente satisfactorios para sí mismos. Este tipo de personas, digamos, las encontramos mucho en aquellos que buscan satisfacerse a través de objetos, por así decirlo. Entonces, se compran ropa muy elegante, muy cómoda, toman un vino muy refinado, usan sofás súper cómodos. O sea, ellos buscan de alguna u otra forma compensar los estímulos externos a través de este tipo de gratificaciones que para ellos son muy confortables. Y también esta sensación introvertida la podemos ver, por ejemplo, si ponemos a 5 pintores a pintar un mismo paisaje, vamos a encontrar que cada uno de ellos lo va a interpretar de una forma diferente, y a la hora de ver los resultados de los cuadros que pintan,
cada uno va a tener diferencias. Puede que la sombra de un árbol esté más pronunciada, la línea de una montaña también lo esté, el cielo sea más gris en un paisaje y en otro no tanto. Entonces, la sensopercepción de cada uno de los personajes es diferente a la hora de interpretar los estímulos externos, por así decirlo. ¿Listo? Y ya para terminar, este es para mí el tipo psicológico más complejo, más difícil y que Carl Gustav Jung lo reconoce a sí mismo como el que más difícil tiene para vivir en esta cultura actual. O sea, la tiene muy difícil porque es un introvertido intuitivo. Entonces, y de base lo que hablamos ahorita de la intuición, que es ser un proceso psicológico tan complejo, que tiene conexión con aspectos de los cuales nosotros no somos normalmente conscientes, y al ser también introvertido se juntan como que dos cosas que uno dice, pues pucha, es introvertido y a la vez intuitivo. Difícil tener este tipo de personalidad. Por el siguiente caso, tienen un lenguaje muy metafórico. Entonces, Carl Gustav Jung describía en uno de sus pacientes que tuvo una chica como paciente de 27 años y la chica llegó a sesión y le decía, doctor, siento una culebra negra en mi estómago. Entonces, Jung súper extrañado le decía, pero ¿cómo así? Una culebra negra en el estómago. Él no entendía. A él se le hizo súper raro y le preguntó, bueno, y cuéntame, ¿cómo así que una culebra negra en el estómago? Sí, una culebra negra en el estómago y no sé a qué se deba. Yo creí que de pronto tú tenías una respuesta. Pues como pueden ver, Carl Gustav Jung no tenía respuesta en ese momento a ese caso. Entonces, Muy difícil. pasadas la psicoterapia, fueron pues abordando un poco más el tema. La chica le dijo en un momento y le dijo tal cual, yo siento que la terapia la voy a terminar en 10 sesiones exactas. Justamente cuando ya iban en la sexta sesión, le dice la chica a Jung, siento que la culebra ya está un poquito más arriba de mi estómago, está por salir. Bueno, se llegó la 10ª sesión y le dice, listo, doctor, ya la culebra salió y fue muy interesante porque tenía una cabeza dorada. Entonces Jung súper extrañado, un caso súper loco. Cuando en últimas lo que hizo Jung fue indagar qué es lo que había pasado. La chica venía de otra ciudad, había llegado, pues, no recuerdo el nombre del país, es de Suiza, una ciudad de Suiza, y lo que hizo fue la chica fue conocer un conjunto de personas, de mujeres. Estas mujeres se la pasaban muy bien, mantenían de fiesta, celebrando. La chica era pues muy inocente, muy decente, y lo que ella hacía, se sentía muy mal porque las chicas no la invitaban a ella de fiesta, y por eso es que se le había generado ese síntoma, como esa atadura interna, esa culebra envuelta ahí en el estomaguito. Cuando ya la chica fue consciente de lo que realmente estaba pasando, fue cuando ya logró salir la culebra. ¿Y qué fue lo que estaba pasando? Que estas chicas que también la pasaban es que eran trabajadoras sexuales en un burdel. Entonces, al ella darse cuenta de esta situación, ¿qué hizo? Listo, saqué la culebra, ya me alejo porque nada que ver conmigo, y hasta ahí llegó el síntoma, ¿sí? Y ella no lo sabía, la intuición fue la que se lo dijo. Y como pueden ver, es un lenguaje muy metafórico. La expresión de este tipo de personas es muy metafórico, hablan mucho desde los arquetipos, desde las imágenes simbólicas que nosotros tenemos como tal en nuestro interior. Entonces se pueden expresar a través de culebras negras, de figuras pues que para nosotros en nuestra cotidianidad son totalmente raras. Sí, entonces esta es como una breve descripción de los tipos psicológicos de Carl Gustav Jung. No sé si tengan alguna inquietud, alguna pregunta. Yo. Me escribe ahí una pregunta pues que va para todas, para todos los tipos. ¿De qué depende que una persona o sea, sea más propensa a ser más de un tipo pues de personalidad, entre comillas, según este autor? Bueno, digamos que en este caso no difiere mucho de otros postulados teóricos, y es que la personalidad se va estructurando a lo largo de la vida y que además viene con un aspecto genético o hereditario. Es decir, todos conocemos pues que las personas tienen un carácter y aparte de eso tienen un temperamento. Las dos son cosas diferentes. El temperamento es algo más innato, más propio de la persona desde su nacimiento, y el carácter ya es algo más que se va moldeando a lo largo pues de las relaciones que tenemos con otras personas en nuestra existencia misma. Esto implica que esa personalidad o esos tipos psicológicos se arraiguen según la relación que nosotros tengamos como individuos hacia las otras cosas externas, hacia los objetos. Nuevamente repito, los objetos se entienden como personas, cosas,
situaciones o hechos, ¿sí? O sea, depende sí o sí de la relación que tengamos con los objetos externos y de nuestra carga hereditaria como tal. Ok. Ujú. Yo tenía como yo creo que un comentario de algo que dijiste me parece súper importante, que nos comentas que sería muy necesario como nosotros culturalmente trabajar un poco más como la introversión. Ujú. Me parece que, o sea, estoy súper de acuerdo porque siento que esa conexión, digamos, con nosotros mismos es lo que nos lleva a no desesperarnos tanto estando solos. Y hay Claro. personas que cuando están completamente solos o no tienen a alguien, siempre tienen la necesidad del contacto social. Y claro, o sea, obvio, los seres humanos somos sociales pues por naturaleza, pero siento Ujú. que el aprender a disfrutar de nosotros mismos como compañía y no necesitar estar siempre acompañados físicamente, pues trae sus ventajas porque pues fortalece, digamos, la conexión que tenemos con nuestras emociones, etcétera. Entonces, eso me parece súper importante, como fortalecer, yo no sé, cómo podríamos decirlo, la introspección o La sí. soledad, o sea, aprender a estar solos, yo creo que eso es algo súper importante y que Ujú. todos deben de Porque hacer. eso se ve mucho, o sea, tú ves mucha Mm. gente que de verdad si no está, todo el tiempo tiene que estar haciendo plan o estando con amigos o estando con alguien porque si están solos se Sí. frustran Uy, completamente. sí, yo, digamos, tengo varias amigas que no pueden llegar a la casa si la casa está sola. O sea, si ellos llegan a la casa y no está la mamá o algo así, llaman de una, como, ¿dónde estás? Ven, yo no soy capaz de quedarme aquí sola. Y no como por miedo que les vaya a pasar algo, sino como yo pienso que es algo muy confortador uno quedarse solo con sus pensamientos. Y digamos también, pues yo quiero aportar algo con lo que comentan las chicas, que yo estoy de acuerdo completamente. Es, digamos, aquí ser, digamos, en cierta manera introvertido y extrovertido, obviamente, pues es saberlo manejar las dos, porque obviamente en nuestro ser humano, en nuestra definición como individuos, como personas, posiblemente va a primar una más en la otra. Por ejemplo, va a primar el introvertido y va a estar basado en uno de los tipos pues, que venía ahorita el invitado Andrés. Entonces, posiblemente, pues eso va desde ahí, pero ahí es donde dice, y me gusta mucho lo que dice Mari, es que hay personas que les cuesta realmente estar solas, estar consigo mismo. Es como esa frustración, como dices, como decías, y es donde dice, no, yo no tengo que estar haciendo algo, quiero que estar acompañado, y se da factores de que es una persona, puede ser, no sé, yo ni en tus palabras, si será, digamos, más como extrovertido, depende más de esos objetos, como tú dices, en los factores externos, esos estímulos, y a las personas les cuesta, y por eso llega la frustración, posiblemente pueden aparecer otros síntomas de trastornos mentales, e incluso ahí es donde empieza la poca comprensión que hay en el sí mismo y el autoconocimiento. Sí, precisamente para agregar también, es como les da miedo de sus propios demonios internos, encontrarse con sus propios demonios internos cuando están solos. O sea, les da miedo conocerse o estar reflexionando sobre sí mismos o lo que están haciendo en ese momento, que lo que buscan es dispersar su atención psicológica en compañía de otras personas. Yo diría que ahí lo que hacen este tipo de personas es utilizar al otro para no sentirse mal con su soledad, ¿sí? Ujú. Este tipo de personas, como dice muy bien Juli, lo acepto y me parece un comentario muy válido. La persona extrovertida le cuesta mucho estar solo, le cuesta mucho estar relegado y aislado en su casa por mucho tiempo sin hacer nada. Yo siento que en este momento de pandemia muchas personas están sufriendo si tienen este tipo psicológico, porque hay aquellos a los que tenían la costumbre de salir al Cable Plaza o a diferentes lugares cada 8 días con sus amigos y esto se les ha dificultado pues enormemente. Y esto lo que desencadena son un sinfín de síntomas, un sinfín de frustraciones, como dice Juli, un sinfín de malestar, de inconformidad. Por eso es que se han incrementado en muchos casos la violencia intrafamiliar, porque tienen que sacar esa energía vital que tienen en ellos, que desde su propia génesis como personas tan activas tienen de base. Entonces lo hacen a través de qué? De la violencia, porque no encuentran otra forma normalmente. Esto es muy común en nuestra sociedad y la verdad es que es algo muy preocupante cuando no sabemos canalizar tanto nuestro modo de ser introvertido como extrovertido. Sí, yo pensaría Súper que también interesante. está el que sí es introvertido y que sí le gusta estar solo y en este momento le toca estar compartiendo con la familia. Eso Es, también, pues yo pensaría que aplica, en ambos digamos casos. que en ambos sentidos, sí. Ujú.
Yo quisiera de pronto hacerte una pregunta de algo que dijiste al principio, que es como más como el tema de la proyección y que nos Sí. contabas pues antes de iniciar el programa que está relacionado como con la sombra un poquito, que es que Jung tiene como una frase muy famosa que dice que todo lo que nos irrita de los demás nos lleva a un entendimiento sobre nosotros Nosotros mismos. mismos. Ujú. Quisiera que nos explicaras más cómo se da ese proceso de proyección y todas esas cositas. Bueno, lo voy a intentar porque la verdad es un tema complejo, Sí, pero sí. partimos de la idea de que nosotros a nivel consciente tenemos ya como tal un autoconocimiento muy subdesarrollado, pero lo tenemos. Entonces Ujú, nosotros reconocemos nuestros gustos, reconocemos las actividades que hacemos diariamente, hacemos pues un cronograma diario, ujú, reconocemos pues un sinfín de cosas de nuestra realidad, tanto interna como externa. Sin embargo, hay aspectos que nosotros reprimimos porque la sociedad no los acepta, no los acepta. Eso ocurre mucho con personas quizás con una condición sexual de pronto más de tipo homosexual. Entonces ujú, están reprimidos sexualmente porque su familia está muy estereotipada en el sentido de que buscan sí o sí que el hombre sea heterosexual, que la mujer sea heterosexual y no aceptan otra cosa. ¿Qué hacen estas personas? Reprimen su sexualidad solo por el hecho de satisfacer las necesidades o las demandas que buscan como tal su familia. ¿Esto qué hace? Generar una represión interna, un sacrificio de sus propias necesidades, de sus propios deseos. Y en última, cuando uno reprime o su inconsciente está muy cargado de aspectos, pueden ser tanto negativos como positivos, se proyectan en el exterior en forma de compensación. Claro, entonces es como vivirlo en la vida del otro. Entonces nos encontramos con personas que de base son de condición homosexual y se encuentran con otro que sí puede expresarla, que también es homosexual y sí puede expresarla, y tienen rabias a esa persona o lo odian, pero vení, usted es un homosexual, apártese de mí, que usted a mí me ujú, cae mal y lo aíslan, ujú. son indiferentes a sus necesidades. Entonces encontramos que esta proyección ahí lo que está dando a entender es que es un reflejo de su propia necesidad que él no puede exteriorizar. Ok. Este es un ejemplo muy clásico. También encontramos, supongamos, con el jefe. El jefe yo creo que es una de las cosas que también encontramos mucho, es que el empleado que odia mucho a su jefe, que porque es muy demandante, autoritario, que busca que le hagan todo por él, pero vení, Ujú, ven, analízate un poquito tú y tú cómo eres en tu casa. ¿Qué haces en la casa por ujú. ayudar a tu pareja, a tu mamá, con los que vives? Y uno les pregunta y se quedan, bueno, no, yo llego a dormir, a comer y a salir para el trabajo, listo. Entonces, si te disgusta tanto esta persona autoritaria y tan demandante y que busca que le hagan las cosas por él, tú mira, analízate, tú en el hogar también lo haces. Entonces, es disgustarse por esas cosas que de base ellos tienen implícitos en su forma de ser, pero que no reconocen a nivel consciente. No sé si queda un poquito claro ahí este término. Sí, 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 Andy, me mucho parece más que claro. aclaras muy bien. Me gustó mucho la parte cuando hablabas pues en el género, pues en el género cuando pasa mucho, que desgraciadamente pues sucede en nuestro contexto que aún existe como esa forma de un pensamiento conservador que posiblemente no aceptan al otro como es, o Prejuicio. posiblemente también, exactamente, como el prejuicio por no aceptar la orientación, en este caso sexual de la persona e incluso a esas personas que son de una orientación diferente pues a las que somos habitualmente el hetero, posiblemente van a entrar, digamos, en un choque de aceptación a sí mismos, van a empezar a vivir una frustración impresionante, y es donde, digamos, incluso es importante, digamos, en el término familiar, que también es muy primordial para el desarrollo de un tipo de personalidad, es, digamos, empezar a aceptar al otro y moldearlo, porque la personalidad se forma incluso inculcada por los hábitos o por las herencias o por las pautas que nos deja nuestra familia, de manera pues ya estructural y social como se va generando en un sistema. Entonces las personas en estos términos les cuesta aceptar y les cuesta saber llevar cómo se sienten y su forma de ser. Y ahí es donde me gusta como aborda de la parte de la represión que se crea en esas personas de manera emocional que afectará esa parte humana que los deja ser a ellos, que los deja como actuar a ellos como un ser libre, como un ser libre en su dinamismo de pensar y de querer como quiere. Es para decirlo así, de querer ser yo como persona
o de comportarme de mi forma, para decirlo en sus términos. Sí, comparto mucho lo que dice. Yo lo entiendo también como la misma familia o la misma sociedad nos provoca o nos lleva a alejarnos de nuestro mismo proceso de autorrealización. Jung define esto como el proceso de individuación o de integración de nuestra propia personalidad, de nuestra propia existencia, o sea, esa conexión con nuestra espiritualidad. Para conectar con nuestra espiritualidad debemos tener una aceptación total de nosotros mismos y de las demás personas. Aquí cito mucho al doctor Aníbal Bustamante porque él menciona de que cuando nosotros amamos a alguien, lo aceptamos tal cual como es, porque si le hacemos reproches de sus condiciones, de sus formas de ser, lo estamos simplemente queriendo o es un sentimiento de pronto un poco más tóxico. Entonces, esto implica una aceptación tanto de lo que nos están diciendo nuestros padres, que nosotros decidimos si lo aceptamos o no, como de lo que no. No sé si me hago entender con esto. O sea, debemos ser muy determinantes a la hora de decidir qué es lo bueno para nosotros y si nos vamos a seguir dejando llevar por las influencias externas o no, para llegar a ese proceso de individuación o de autorrealización. Sí, súper, súper interesante y que estamos totalmente de acuerdo, todos estamos en sintonía. Bueno, Súper. vamos a dar paso entonces ahora a las preguntas que nos hacen nuestros seguidores sobre la personalidad. Quería empezar con la mía, que pues tú más o menos en la explicación ya le diste respuesta, igual te la voy a decir, es qué tanto influye el entorno en nuestra personalidad. O sea, yo creo que todo, pero pues igual si quieres hacer, digamos, un tipo de conclusión ahí con esa pregunta, súper. Listo. Como tú dices, el entorno influye de forma directa en nuestra forma de estructurar nuestra propia personalidad. Sí o sí influye, ya sea para determinarnos como personas introvertidas o extrovertidas. Entonces, encontramos, a mí me gustan mucho los ejemplos como pueden ver, y es que en el colegio se ven mucho aquellos niños que son un poquito más relegados por los compañeritos, le hacen bullying, le molestan, lo canzonean. El tipo de personalidad que se va a forjar en estos niños va a ser un poco más introvertida. ¿Por qué? Porque están encontrando que en la sociedad lo que hay son puros castigos. Hay puras sensaciones negativas, hay pura malestar, no se sienten bien, los hacen sentir incómodos, los hacen sentir subvalorados. Entonces, ¿qué hacen ellos? Se aíslan. Como podemos ver, el entorno tiene influencia directa sobre la persona. Pero también encontramos aquellos chicos populares que sobresalen entre un conjunto de amiguitos, que son pues muy queridos por las niñas, quizás porque es muy guapo, quizás porque tiene una forma de ser muy interesante. Entonces, este tipo de personas ya va a estructurar más bien un tipo psicológico más extrovertido. ¿Por qué? Porque encuentra que en la sociedad está siendo gratificado y está siendo valorado como él de alguna otra forma desde su ego quisiera. Súper, súper. Ujú. Bueno, la otra pregunta va un poquito más desde pues lo que es el campo clínico, es un poquito más psicológica. Ujú. Es, en la clínica, ¿prima la estructura de personalidad o el trastorno diagnóstico para el tratamiento? Bueno, yo parto mucho de la perspectiva que he ido estructurando a lo largo de mi carrera como psicólogo, y es que a mí no me gustan las clasificaciones y hablar de que esta persona tiene un trastorno psicológico, no sé, obsesivo, neurótico, bueno, todo Ujú, este tipo pues de patologías que los libros o manuales crean. Me sí. gusta más tomar a la persona desde un punto de vista de desadaptación psíquica en el momento o desde el punto de vista de que son condiciones que cada persona va estructurando por sus experiencias. Entonces yo en esos casos optaría más por darle énfasis a la personalidad, obviamente sin dejar de lado los síntomas, no llamándolos trastornos o patologías, ¿sí? Ujú, Porque claro. en últimas, esto a lo que le llaman trastornos o patologías son el resultado de un cúmulo de aspectos negativos a través de las crisis o experiencias que ha tenido la persona en su vida que llevan a detonar de esta forma. Ya puede ser a través de aberraciones, de compulsiones, de sensaciones pues muy desagradables tanto a nivel físico como psicológico. Entonces este tipo de clasificaciones más bien desisto de ellas, pero sí tendría muy en cuenta la personalidad en esos casos a la hora de abordar la psicoterapia.
Listo, perfecto. Muchas gracias. Muy buena Ujú. abordación. Está muy bien lo que abordas, Andy. Bueno, vamos con la última pregunta, la hace una oyente o una seguidora. Y me parece muy interesante y para mí también me gustaría que la aclararas un poco, es con respecto a qué diferencia hay entre estos tipos de personalidad que define Carl Gustav Jung con los rasgos de personalidad que se definen habitualmente desde la psiquiatría o la psicología, es decir, el narcisista, el equitativo, el dependiente, el obsesivo. ¿Me hago entender la pregunta? Claro que sí. Bueno, esto de los rasgos de personalidad, ya después de un postulado teórico diferente al que maneja Carl Gustav Jung, yo partiría definiendo estos como ya rasgos muy inherentes o muy arraigados en la forma de ser de la persona a lo largo de su vida, a lo largo pues de sus experiencias, de su estructura como persona. Tanto así que encontramos a aquellas personas que en un momento de su vida crucial tienen una crisis emocional y desarrollan, no sé, una neurosis, por así decirla. Y esta neurosis pueden controlarla, canalizarla y de alguna otra forma manejarla en su vida, pero Sí. pueden morir con esta neurosis. En cambio, cuando hablamos de los tipos psicológicos, que es lo que les mencioné anteriormente, es que estos tipos psicológicos no son rígidos, no encontramos a la persona extravertida pura ni a la persona introvertida rígida pura, sino que van cambiando a lo largo de la vida. Entonces, la diferencia, digamos, más crucial es que los tipos psicológicos de Jung son fluctuantes, pueden Ujú. cambiar en cualquier momento de la vida según las circunstancias y las exigencias, pero los rasgos de personalidad ya tienen una base construida desde, podríamos decir, desde la génesis de su persona en relación con la experiencia que ha tenido a lo largo de su vida. No sé si me haga entender, si respondo con la pregunta. Ok. Sí, súper. Pues me gustaría como resumir, bueno, no, resumir no, pero decir, digamos, algunos puntos que me parecen importantes y que sacamos, digamos, como conclusión de esta charla que me ha parecido súper interesante. Primero, como siempre, 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 y lo hemos hecho en más de un programa, y yo creo que ya la gente está cansada de escuchar el llamado al autoconocimiento, pero yo en este caso lo diría sin llevarlo a los extremos de decir como yo soy este tipo y soy así y me quedé así y si a la gente no le gusta pues de malas porque yo soy así, sino precisamente con lo que el invitado estaba diciendo que obviamente estos tipos van variando dependiendo pues como de las experiencias que uno va teniendo en la vida y todo. Entonces digamos que es el autoconocimiento, pero sin limitarse y sin decir y cerrarse pues a que uno pueda ir variando y pues obviamente ir cambiando con respecto pues a lo que uno va viviendo. Lo otro es aprender a estar solos, aprender a convivir con nosotros mismos. Eso pues obviamente digamos que va muy relacionado con el tema del autoconocimiento y de poder sentirnos tranquilos con nosotros mismos. Y el otro punto que me parece súper chévere, que yo creo que es muy difícil de identificar y que cuando lo identificamos como que no lo queremos creer, que es cuando vemos a una persona y no nos gusta cómo actúa y lo que hace en ciertas situaciones y que eso realmente puede ser, digamos, un espejo para lo que uno es. Eso es una cosa muy difícil de identificar y difícil de aceptar cuando ya está identificada, pero digamos que ese ejercicio es interesante hacerlo cada uno, pues como en su vida cotidiana con las cosas que le van pasando, si ve que en serio le estresa mucho algo de una persona, tratar como de mirar para adentro y decir como, bueno, de pronto también puedo identificarlo dentro de mí. Entonces, súper chévere, la verdad. Sí, 100% de acuerdo con lo que dice Mari. Yo creo que sí, de lo que más a mí me quedó de todo este programa y de todo lo que Johnny nos explica, que realmente es algo súper resumido porque sabemos que este teórico de la psicología tiene mil cosas más y es una teoría mucho más extensa, mucho más compleja. Esto es solo como un abrebocas. Me llevó mucho, sí, o sea, lo que nos decía María al principio, que realmente el ser humano es dinámico, o sea, estamos en constante cambio con cada situación que vivimos, con cada
comportamiento que asumimos o aquellas experiencias que nos cambian, por decirlo así, la vida, aquellas experiencias que pueden resultar más fuertes. Todo eso nos va moldeando como personas y finalmente no somos estáticos. Eso es lo que yo también me llevo, no fijarnos en la excusa de yo soy así, sino aprender que sí cambiamos, que estamos en constante cambio. Y pues quería ya agradecerte a ti, Johnny, por haber estado acá en el programa, por habernos compartido tu conocimiento, por habernos hablado, digamos, de esta teoría que es tan interesante y que nos explica muchísimas cosas, digamos, que de la vida cotidiana con un análisis súper profundo y súper integral, digamos, que de la condición humana como tal. Agradecerte mucho por tu tiempo y por todo lo que nos compartiste el día de hoy. Ujú. Es con todo el gusto. La verdad es que el agradecimiento es para ustedes porque es una oportunidad muy grande de compartir todas estas cosas y más que eso de aportar un poquito a este amplio campo de la psicología. Y me genera mucho entusiasmo y que hayan más personas que se interesen por estos temas y que les llame la atención. Me alegra mucho que hayan quedado como tocaditas por el tema. Cumplí con el Claro que objetivo de la sí. sesión. Sí, sí, 100%. Ok. Bueno, muchas gracias a Johnny por estar aquí con nosotros. Saben que nos pueden seguir en Instagram como @personalmentepodcast. En YouTube también nos pueden encontrar como Personalmente Podcast y en Spotify como Personalmente. Y nos estaremos viendo en el próximo programa para que sigamos hablando personalmente. Un abrazo para todos y feliz noche.